Pasa vos, hermanos, un video más, un estudio más, y me da mucho gusto que estemos juntos aprendiendo sobre este libro, sobre las Sagradas Escrituras. En el estudio de la semana pasada, pues nosotros estábamos hablando de la oración. Dios nos dio grandes enseñanzas respecto a este tema. Comprendimos que es necesario que cuando oremos, nuestras peticiones sean cosas que edifiquen. No nada más que pidamos para agradar a nuestras propias concupiscencias, para agradar a nuestra carne. También aprendimos que podemos orar donde sea, cuando sea, en el momento que sea, siempre y cuando que lo que nosotros estemos pidiendo sea realmente de corazón. Que las razones por las cuales es importante orar son, por supuesto, para tener una comunión con Dios, una comunión con Él, pero también es muy importante que nosotros permanezcamos en oración para que Dios a través de ella nos mantenga alejados de las tentaciones. Y nos enseñó que hay que orar conforme a su voluntad, creyendo que lo que nosotros estamos pidiendo se va a realizar. También que al momento de que nosotros estamos haciendo estas oraciones, recordemos que las hacemos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, y que es gracias a sus méritos que Él hizo en aquella cruz que nosotros podemos tener un intercesor entre nosotros y el Padre, que es Él. Pero también descubrimos que hay algo básico para nuestras oraciones, y es que para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas, es necesario que nosotros nos presentemos justos delante de los ojos de Dios. Y es por eso que, como les mencioné y les comenté en el estudio pasado, el día de hoy platicaremos el ser justos. Y pues para esto este estudio estará basado en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a recordarlo y nos dice: confesaos vuestras faltas unos con los otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Hermanos, qué conveniente sería poder, memorizarnos los versículos, ¿no es así? Y este es uno de los versículos que nosotros debemos de agregar a aquella lista. Aquellos que nosotros nos debemos de memorizar. Hoy vamos a desmenuzar estos versículos. Primero vamos a meditar en la frase: confesaos vuestras faltas los unos con los otros. Luego en la segunda frase, ¿qué nos dice? Rogad los unos para los otros. Posteriormente veremos el significado de la oración: para que seáis sanos. Después, en la frase que justamente nos trajo a este estudio, la oración del justo. Cuando meditemos en esta parte del versículo, el punto, el objetivo es conocer el verdadero significado del hombre justo. Posteriormente platicaremos sobre la frase que sigue, hermanos, que es muy importante para el contexto de este versículo en Santiago 5:16. Obrando eficazmente. Y al final de esta prédica, comprenderemos por qué el Señor, en un mismo versículo, junta todas estas poderosas frases. Mis hermanos, por causas de fuerza mayor estaré solamente en voz durante este estudio, pero espero que sea solamente por esta ocasión, pero de cualquier forma nos vemos al final de este video. Y si están listos, comencemos. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Primer frase de Santiago 5:16. Hermanos, cuando leemos o escuchamos esta frase, ¿qué es lo que entendemos?
Si yo cometí una falta para con mi hermano, para con mi hermana, para con alguien, Dios nos dice que vayamos y le hagamos saber que sé que me equivoqué. Pero para que esto suceda, primero debió haber sucedido otra cosa que luego nos cuesta mucho trabajo. Y con esto me refiero el reconocer mi error, reconocer mi falta. ¿Y quién es el que me ayuda en esto? El Espíritu de Dios. Si yo fallo, pero no reconozco mi falla, es más, hasta pienso que el otro tiene la culpa y no yo, ¿significa que el Espíritu de Dios no mora en mí? ¿O que no tengo quien redarguya en mi corazón? Si yo fallo y fallo, o sea, que cometo los mismos errores una y otra vez, es porque el Espíritu de Dios no está en mí. Puedo conocer mucho de la palabra, pero seguir en la misma oscuridad. ¿Qué es lo que sabemos respecto a tener el Espíritu Santo en mí? De andar en el Espíritu. Vamos a Romanos y Gálatas. Primeramente leeremos Romanos 8, 14 y 16. Nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y el 16 nos dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, todos, absolutamente todos somos creación de Dios. Pero Él nos dice que sus hijos seremos los que somos guiados por el Espíritu de Él. Y quiero ser muy optimista e incluirme, y de todo corazón que ustedes que están oyendo estas palabras también se sientan incluidos. Pero no solo por una emoción, sino porque hemos comprendido que estamos comprometidos a seguir aprendiendo y aplicando sus enseñanzas para hacernos merecedores de ser llamados sus hijos. Ahora yo puedo decir, sí, mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Bueno, entonces meditemos en lo que nos dice Gálatas. Gálatas 5, versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. ¿Aún podemos asegurar que andamos en el Espíritu? Fíjense, hermanos, esta reflexión de cuestionarnos si somos guiados por el Espíritu de Dios resulta de meditar en la frase: confesaos vuestras faltas los unos a otros. Y la conjetura sería: si no confieso mis faltas al hermano, entonces no soy hijo de Dios. Algunos podrán estar pensando: ah, caray, como que ya perdimos al hermano Vicencio, tiró pa'l monte, diríamos los de acá del norte. ¡Qué drástico! Pero pues no, al parecer la conjetura es correcta. Si ando en el Espíritu, soy llamado hijo de Dios y sus frutos se ven reflejados en mi andar. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿ok? Y ese mismo Espíritu es el que redarguye en mí para hacer ver mis fallas, mismas que necesito confesar, resolver, solucionar con aquel
o aquella persona a la que afecté. ¿Y si no reconozco mis errores? Es más, si al contrario, todos los demás tienen la culpa, menos yo. O sí los reconozco ante mí y quizá ante Dios, pero la soberbia me impide ponerme a cuentas con mi hermano. El reconocer mis fallas es sinónimo, o más bien, indica que voy por el camino correcto, que voy por el camino de Dios. A un servidor desde muy joven, bueno, aún soy joven, ¿verdad? Cierto, tengo 18 años. Pero me refiero a que siendo aún más joven, uno de los grandes consejos que recibí de parte de Dios a través de las personas que me rodean y aman es este, y se los comparto. En una situación desafortunada, empieza considerando que tú te equivocaste. Y a partir de ahí, medita en el asunto. Ponte, por supuesto, en manos de Dios y su Espíritu te revelará la verdad. ¿Qué pudiste haber hecho diferente? Si la falla estuvo en ti. Pero también acepta con prudencia cuando te revela que la falta es del otro. Y pues toca esperar, o en el mejor de los casos, desprenderte de esa ofensa, de esa falta que cometieron para contigo. Y cuando antes lo hagas, será mejor. Y rogad los unos por los otros. Segunda frase de Santiago 5:16. Esta frase está seguida de confesaos. ¿Podré orar por alguien aunque no esté bien a cuentas con él? ¿Será posible hacer esto? Yo, dañando a mi prójimo, o quizá ahorita ya no lo hago, pero en el pasado sí lo hice y ahí estoy, según yo, pidiendo por él o por ella. En lo personal, no le encuentro lógica, hermanos. Pero pongamos un ejemplo. Y una vez más aclaro que es con la única finalidad de que nos ayudemos a reflexionar y también para ver qué nos dice la palabra al respecto. Pongamos un ejemplo en mi vida familiar. Soy creyente, digo ser hijo de Dios, incluso le sirvo al Señor, no falto a la iglesia, pero la relación con mi pareja de vida no es buena. No me comunico con ella, le grito, la maltrato de alguna u otra forma. Eso en casos más evidentes, porque también está el daño hormiga, aquel que no es tan evidente, pero como diría mi abuelita, como cuchillito de palo. La molesto con esta cosita, la molesto con esta otra cosa más, y a lo mejor hasta prefiera nuestra pareja que estemos en el trabajo o viceversa. Que la esposa sea que está fallando y lo que el marido desee es estar mejor fuera de la casa o solo llegar a casa para descansar y salirse corriendo al día siguiente. Pero no pueden faltar las oraciones, ¿verdad? Perdón por el sarcasmo, hermanos. Señor, cuida a mi pareja, que su visita al doctor no traiga malas noticias. O hasta le podemos pedir que cambie ese carácter que tiene. ¿Qué nos diría el Señor? A ver, Juan, levántate, ve y trátala como yo te he ordenado que lo hagas, y luego vienes a orar por ella. Hermanas, y viceversa.
Pero ya que dimos este ejemplo, vamos a leer el libro de Primera de Pedro 6, del 6 al 7, que está muy ad hoc con este ejemplo. Rectifico el capítulo, hermanos. Es Primera de Pedro 3, del 6 al 7. Y nos dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor, vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dada honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Hermanos, el hombre como cabeza del hogar, dando honor a la mujer como ayuda idónea, haciendo el bien, y termina diciendo: y vuestras oraciones no sean impedidas. Un ejemplo muy claro del consejo que nos da Dios a través de Santiago: confesaos unos a otros y rogad los unos por los otros. En otras palabras, ponte a cuentas con tu hermano y oren uno por el otro, deseen el bien a los demás. Un ejemplo más, pero ahora con mi hermano en Cristo. Lo lastimo con mis palabras. Lo que menos le demuestro es amor. Soy apático a él, hago acepción de personas, como lo veo lo trato. Pero cuando se trata de orar, Señor, te pido por todos los de la congregación. ¿Qué nos dice el Señor? Juan, levántate y ve a ponerte a cuenta con tu hermano, con tu hermana. Vamos ahora a leer el libro de Mateo. Mateo 5, 22 al 24, relacionado también con este ejemplo. Y comienzo la lectura. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano, raca, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere, fatuo, será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de tu hermano, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Este es un pasaje que seguido citamos. Ve y reconcíliate con tu hermano. Y aunque aquí hace mención a las ofrendas, la oración es una ofrenda también hacia nuestro Dios. Hermanos, acabamos de decir que oramos, pero no estamos en paz con las personas por las que oramos. Pero hay otros casos en que ni confesamos las faltas ni oramos. ¿Cuál de las dos es peor? Diría que ambas. Hermanos, ahora vamos a comprender el significado para que seáis sanos. Entonces, hasta ahorita ya reconocí mi falta, ya le confesé con mi hermano, mi amigo, mi familia. Ahora estoy en constante oración por ellos. Y estas tres cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, nos hacen sanos. Bueno, y al estar sanos en la vida cotidiana, pues es gozar de buena salud. El estar sanos nos da
pues nos da una seguridad biológica, no corremos el riesgo de alguna enfermedad porque nuestro cuerpo físico está bien, está sano. Obviamente, si trasladamos este conocimiento a una sanidad espiritual, que es de la que nos habla Santiago, estamos hablando de una sanidad del espíritu, que no haya enfermedad en él. Si los frutos del espíritu son la bondad, por ejemplo, la enfermedad a esto sería la maldad. Si hablamos de la mansedumbre, que el espíritu nos hace ejercitar, la enfermedad en esto sería la soberbia, la prepotencia. Esas son las enfermedades que no queremos tener. Y si usted y yo nos conducimos por la vida en paz con todos y rogamos por todos, entonces seremos sanos. Esa es la promesa. ¿Qué pasa cuando andamos en contra los unos con los otros? No tenemos paz. ¿Qué pasa si andamos en pleitos, pero no oramos por los demás? Pues nunca vamos a experimentar la paz que le produce a nuestra alma el rogar los unos por los otros, porque no es mi costumbre hacerlo. Si no lo hago, el Señor hoy nos da la oportunidad para poder comenzar. La oración del justo. Como les decía al inicio, esta frase por sí sola no tiene un significado. La oración del justo. No nos dice nada. Pero quise apartar esta frase de las demás porque es el momento de descubrir o recordar para alguno de nosotros el significado de justo. En nuestro vocabulario cotidiano, la palabra justo está relacionada con la justicia, y la palabra justicia significa proceder, actuar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por eso cuando decimos que alguien es justo, es porque sus acciones, sus reacciones, son adecuadas a cada circunstancia, a lo que cada persona se merece. Y ahí es donde está el pero. Ahí es donde puede entrar mis propios intereses y creo ser justo, pero pues no lo soy. Mis propios pensamientos y vuelvo a caer en que yo creo que soy justo, pero no. O la información con la que cuento, que esa información sería mi verdad o la verdad de alguien más, y de nuevo puedo creer que actué con justicia, pero la información no era la verdad. Y vamos a imaginarnos a un padre, y se habrán dado cuenta que suelo dar ejemplos con los varones del hogar, pero un padre que tiene dos hijos. Por un lado está el hijo obediente, estudioso, disciplinado, y por el otro lado un hijo pues algo rebelde que no cumple con sus deberes, sus obligaciones. ¿Cómo actuaría el padre si ambos le piden un permiso especial para ir a algún evento social? ¿O cómo debería actuar el padre cuando se trata de regalarles algo especial? Unos diríamos, pues para el evento social que solo vaya el obediente y para el regalo pues que sea parejo, porque ambos son sus hijos. Es lo justo. Hermanos, créanme que si hiciéramos una encuesta, las opiniones serían muy divididas. Entonces, ya con esto, pues no es tan fácil ser justo, o al menos no es tan fácil asegurar que ando con justicia. Y eso que estamos hablando de la palabra justo, con la definición cotidiana,
Pero, ¿qué hay de la palabra justo en la Biblia? Para descubrir el verdadero significado de esta palabra, vamos a escudriñar 4 pasajes bíblicos que aparecen en unos instantes en su pantalla. Y comenzamos con Proverbios 10:32 y nos dice: los labios del justo conocerán lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 12:5 nos dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Ahora Proverbios 21:26, ¿qué nos dice? Hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desperdicia. Y por último, de estas 4 citas, Proverbios 13:5 nos dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Qué podemos concluir con estas lecturas, hermanos? La persona justa sabe lo que dice. De sus labios salen cosas buenas. No habla perversidades, porque el Espíritu está en él. La persona justa tiene pensamientos buenos, rectos, de hacer el bien, no de difamar o desear el mal a los demás, porque el Espíritu está en él. La persona justa da, es compartida. Por tanto, no codicia ni toma lo mejor o toma más para él, porque el Espíritu está en él. La persona justa no miente. Sus palabras son confiables y por tanto no engaña, porque el Espíritu está en él. Y el que anda en el Espíritu es hijo de Dios, porque el que anda en el Espíritu no puede tener otro calificativo más que persona justa. Y bueno, quizá ahorita más de uno podamos estar tristes o molestos. Espero que la molestia sea con nosotros mismos y no con el mensaje que Dios nos está dando. Porque pues nos damos cuenta que no somos justos, que nos hace falta hacer ese cambio que Dios quiere que hagamos en nuestro andar. Y para que nos animemos, hermanos, Dios nos da versos tan motivadores, tan llenos de promesas cuando uno es justo. Pero el justo que describe en la Biblia, y estas son las buenas noticias, porque en Salmos 34, 19 al 21 nos dice: muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Y el libro de Habacuc 2:4 nos dice: he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Fíjense, hermanos, que creo que el recordar las características de un hombre justo y las bendiciones que conlleva ser considerado justo debería permanecer tatuadas en nuestro corazón. Y lo que nos va a ayudar a lograr, entre otras cosas, es ser obedientes. ¿Pero qué nos impide lograrlo? Son muchas cosas, hermanos. La invitación es que sigamos dándole la debida importancia a nuestra vida espiritual, leyendo las Escrituras, escuchando estos estudios, porque a través del tiempo vamos a ir charlando sobre temas que nos harán tomar conciencia y que nos ayudarán a ser cristianos ejemplares, aprobados por Dios.
Ya estamos en la recta final de este estudio, hermanos. Tenemos una frase más dentro de Santiago 5:16 que nos dice: obrando eficazmente. Una vez más, Dios nos insta a obrar, a actuar, no solo a andar en palabrerías o quedarnos callados, pero igualmente sin actuar. Obrando eficazmente, haciendo las cosas bien, haciendo lo bueno, haciendo cosas de utilidad. Y repito una vez más, haciendo cosas que edifiquen. En este punto me gustaría que juntos uniéramos las últimas 3 frases. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ya con lo que hemos entendido, lo que Dios nos ha revelado, comprendemos que lo que Él nos quiere decir es: si usted y yo nos conducimos a través del Espíritu Santo, dando sus frutos con fe, en obediencia a sus mandatos, por consecuencia, nuestras acciones son buenas, son de utilidad, entonces esas oraciones pueden mucho. Pueden ser escuchadas y pueden ser respondidas. Y sí, la frase con la que concluye Santiago es: pueden mucho. No significa que van a ser respondidas como yo esperaría. Pero ¿saben qué, hermanos? La oración también es necesaria para darnos consolación. La oración nos permite depositar en el Señor no solo la necesidad que tenemos en ese momento, sino también las emociones de angustia y de tristeza que esta tribulación nos puede estar provocando en nuestra alma. Hermanos, ya nuevamente nos encontramos aquí pues frente a las cámaras y espero que estos 2 videos relacionados con el tema de la oración nos hayan sido de gran utilidad, nos hayan sido de gran bendición. Y que si ya nosotros tenemos el buen hábito, la costumbre de estar en una constante oración, debemos de siempre tener en cuenta estos consejos, estas advertencias y ordenanzas que nuestro Dios nos ha dejado a través de este par de estudios. Y quizás sí, habrá ocasiones, habrá personas que no tengan pues un camino que sea agradable a nuestro Dios y que sus oraciones serán escuchadas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, porque nuestro Dios es alguien misericordioso, porque Él nos ama. Pero en lo personal, a mí me gustaría que mi comunión con Dios sea una relación muy, muy cercana. Que sea por su amor y por sus promesas, sea que mi vida tenga un gran propósito y que me haga feliz y sentirme realmente bendecido y apoyado por Él. Hermanos, antes de despedirnos, los quiero invitar a que se suscriban a su canal Paz a Voz y que esta semana nos pongamos el reto de compartir uno de los videos que hemos subido en este canal a aquel hermano que sabemos que en la situación en la cual se encuentra será de gran bendición para su vida. Mis hermanos, no me queda más que decirles que juntos descubriremos la verdad. Paz a Voz y nos vemos el próximo jueves.